Ya regresamos para seguir poniendo todas las cartas sobre la mesa. Más allá de la noticia. Bien, continuamos con más de esta mesa de opinión y de análisis. El tema que estamos abordando, la inseguridad, la otra pandemia en México. En esta mesa virtual nos acompañan desde la Ciudad de México Carlos Juárez Cruz, quien es director en México del Instituto para la Economía y la Paz, y Sadi Curi Martínez, quien es especialista en seguridad pública y consultor en esta materia. Sadi, hay otros puntos también acá respecto al gobierno federal y podemos hablar también mucho de lo que están haciendo los gobiernos estatales, por ejemplo. Es decir, ¿qué pasa en los estados? ¿Qué pasa concretamente en Aguascalientes? ¿Cuál ha sido realmente la estrategia que se está teniendo? Y si consideras que ha funcionado, viendo los números que tenemos también, que si bien bajan en algunos meses de acuerdo al Secretariado de Seguridad Pública, por ejemplo, podríamos ver que bajan delitos del fuero común como el robo a casa habitación. Pero se incrementa, por ejemplo, el narcomenudeo, los homicidios y otros que serían un tanto de mayor impacto. Claro, mira, yo creo que podríamos hacer una división para poder hacer un análisis un poco más objetivo, tratando de analizarlo fríamente. Cuando hablamos de delitos del fuero común, me parece que es competencia, si bien no única y exclusiva de los estados, sí fundamental de los estados y municipios en la cuota de responsabilidad que les corresponda. Pero cuando hablamos de delitos federales, yo consideraría que la federación tiene mucho que ver y me explico. Cuando hablamos que baja el robo casa habitación, bueno, pues esto sí habla de estrategias en materia de prevención del delito de manera particular de los municipios, que es a quien por mandato constitucional les compete la seguridad pública. Pero si hablamos de que suben estos dos casos en particular que mencionas, que me gustaría tomar como un ejemplo, el narcomenudeo. El narcomenudeo es un delito que deviene de causas en las que debe de involucrarse la federación. Y por otro lado, homicidios. ¿Qué tipo de homicidios? Estamos hablando de homicidios relacionados con narcotráfico, con narcomenudeo. Es muy difícil que los estados puedan sacar adelante investigaciones en materia de narcotráfico si no cuentan con el respaldo de la federación, de manera muy particular y de manera enfática en temas de inteligencia. Y me explico. Desde un punto de vista macro, las estructuras delincuenciales de narcotráfico evidentemente son transestatales, están en varios estados, operan en varios estados. Y esa es competencia de la federación, conocer sus estructuras, su jerarquía, su operación, etcétera, etcétera, desde adentro. Y esta es una información que debería de compartir con los estados para que los estados en consecuencia pudieran actuar y atacar estos grupos de delincuencia. Por ejemplo, si en Aguascalientes se establece que el grupo delictivo Jalisco Nueva Generación es el que está operando y es el que tiene el control del territorio, entonces debería de acudir la federación con Aguascalientes para compartir datos de inteligencia, para establecer cuál es su jerarquía, cuál es su estructura, quiénes son los lugartenientes en Aguascalientes, cómo están estructuradas sus células y de manera coordinada poder trabajar. A esta información no tiene acceso el Estado, porque es información que en mis sueños guajiros y en mis más profundos deseos espero tenga el Centro de Inteligencia Nacional, el cual no creo que lo tengan debidamente. Entonces, yo creo que en Aguascalientes, si tenemos estos indicadores de que el robo a casa habitación ha estado descendiendo, creo que han estado haciendo bien su trabajo las autoridades locales. Pero si narcotráfico, narcomenudeo y homicidios relacionados con grupos delincuenciales en materia de narcotráfico van para arriba, me parece que ha habido una labor de coordinación muy complicada o ausente entre Estado y Federación. A ver, aquí sería interesante conocer, por ejemplo, las cifras que se tienen en Aguascalientes respecto a este índice de paz, Carlos. Nosotros no hacemos un análisis profundo por cada estado, necesitaríamos 32 reportes como el que hacemos, pero sí tenemos cifras sobre Aguascalientes. Si bien, Aguascalientes está posicionado en el lugar 11 a nivel nacional de las 32 entidades, no es una mala posición, hay una relativa estabilidad, por decirlo de alguna manera, pero hay dos indicadores que están resaltando como los puntos que atender: la presencia de delincuencia organizada y los delitos con violencia. No vemos, por los indicadores que tenemos, no vemos una crisis de homicidios como el resto del país. Aguascalientes tiene la segunda tasa más baja de homicidios del país, después de Yucatán. Pero, por ejemplo, cuando revisamos, en el contraste, tiene la séptima tasa más alta de delitos con violencia.
Y delitos con violencia implican robo, asalto, y aquí es donde yo quiero poner atención especial. Cuando medimos los subindicadores de delitos con violencia, tenemos los delitos sexuales, por ejemplo, que en Aguascalientes los delitos sexuales durante 2019 aumentaron 23% en un año. En los últimos 5 años, los delitos sexuales, agresiones sexuales, violación, etcétera, aumentaron 90% en los últimos 5 años. Entonces, estos ya son números graves. Miramos a la violencia familiar. En el último año, la violencia familiar en Aguascalientes aumentó 37%. Pero en los últimos 5 años, la violencia familiar aumentó 335%. Entonces, si me preguntas dónde hay que poner atención, pues hay que poner atención en la violencia interpersonal, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Y ahí tienen que desarrollar una serie de conversaciones muy fuertes, muy profundas. Por ejemplo, preguntarnos por qué los hombres estamos violentando así a las mujeres. Vemos que a lo largo del país estos números también van creciendo. La violencia sexual aumentó 60% en los últimos 5 años a nivel nacional, pero parece que en Aguascalientes estos números son todavía más graves. Hay que preguntarnos cómo es que estamos siendo hombres, porque aunque a veces los hombres nos quejamos de que se señale la violencia contra las mujeres diciendo, yo lo he visto en redes sociales, que los hombres decimos no todos los hombres somos violadores, pero la estadística dice que sí todos los violadores somos hombres, no son hombres. Entonces los hombres cometemos en México el 85% de los delitos, pero las mujeres no cometen el 15% restante de los delitos. Hay un 10% que no sabemos quién los comete porque no hay información, hay un 3% que se comete en conjunto hombres y mujeres, en grupos combinados, y las mujeres cometen apenas, de acuerdo al último dato que yo tengo, el 2% de los delitos. Entonces quiere decir que los hombres estamos cometiendo la gran mayoría de los delitos de este país. Si eso lo contrastamos con las tasas de victimización de mujeres en delitos sexuales y violencia familiar, pues tenemos claramente un tema de género, ¿no? Qué delicado lo que estás mencionando. Y justo nos parece interesante para poder ligarlo. Quiero dar la bienvenida a esta mesa virtual a Leonardo González, quien es profesor, investigador del Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz y colaborador del Colegio de Psicólogos aquí en Aguascalientes. Él está desde España. ¿En qué ciudad estás, Leo? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal, Rox? Estoy aquí en Murcia en este momento. Perfecto, gracias por estar con nosotros. Además tenemos este convenio de colaboración con este Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz y nos da muchísimo gusto tenerte en esta mesa virtual, que creo que son las bondades de esta tecnología y de lo que nos ha dejado la pandemia también, ¿por qué no? Pero Leonardo, ¿cómo podríamos ligar esto que han mencionado ya Carlos Juárez y Sadi respecto a esos efectos sociales de no tener una estrategia efectiva contra la inseguridad y de tener esta violencia tan incrementada, incluso para el caso de Aguascalientes, que lo has estudiado bastante? Sí, Rocío, te agradezco la pregunta y bueno, muy contento de siempre estar en contacto con Radio y con vos. Mira, yo coincido plenamente con lo que decía recién tanto Sadi como Carlos, en el sentido de que la estrategia que en México se ha venido planteando hace años es una estrategia centrada en lo que en el idioma de la paz se llama paz negativa, es decir, el combate contra el conflicto y también, por supuesto, contra la violencia, más que el desarrollo de alternativas, estructuras, discursos y propuestas pacíficas dentro de la población mexicana. Es decir, esto es algo así como intentar, más que, por eso digo que coincido, solucionar el problema de raíz, ir a las causas profundas y trabajar, por ejemplo, utilizando una metáfora del mundo médico, trabajar con las causas de la enfermedad, trabajar más bien con la cuestión sintomática y tapar la herida, ¿no? Entonces, estas formas de trabajo con paz negativo a lo largo de la historia han tenido muchos intentos y muchas metodologías, ¿no? Una, obviamente, es la violencia que se combate con más violencia, ¿no? Es decir, la militarización. La militarización, si bien en muchos contextos es necesaria, es en sí la violencia institucionalizada. Es decir, el ejército lo que hace es, desde una estrategia policial, militar, pues controlar a otros, pero también con violencia. Lo que ocurre es que el paradigma cultural de vida no cambia, porque finalmente esto es una guerra del poder contra el poder. Y entonces, en esta lucha, digamos, en la que se pretende aniquilar al enemigo, lo que no cambia de fondo
es la manera en la que entendemos la vida, que es el gran problema que tenemos, no solamente en México, sino en el mundo. Es decir, lo que está enfermo es la cultura. Lo que está dañado en nosotros es la cultura, es decir, es la manera en la cual entendemos la vida en general. Y la manera en la que entendemos la vida tiene que ver con maneras en las que entendemos las relaciones hombre-mujer y cómo entendemos que el hombre tiene ciertos privilegios por sobre las mujeres que ni siquiera vemos como privilegios, la manera en la que entendemos cómo funciona la economía y cómo legitimamos, por ejemplo, la injusticia, la manera en la como también medimos los fenómenos, ¿no? Porque cuando decimos, por ejemplo, que ciertos países son países del primer mundo, muchas veces no estamos viendo las profundas desigualdades y violencias que hay en el seno de esos mismos países. Entonces, desde ese fondo, lo que a mí me parece importante agregar es que lo que tenemos que hacer es trabajar más en lo que llamamos paz positiva, es decir, en la posibilidad de construir consensos, en la posibilidad de trabajar en la justicia restaurativa, en la negociación, en la reconciliación y en el diálogo. Si no hacemos esto, no solamente en México y en Aguascalientes, sino en ningún lugar del mundo, estamos condenados a reproducir esta estrategia de violencia combatida con más violencia. Por eso a mí me parece un enorme desatino la política de seguridad del presente gobierno federal mexicano. Coincido también en que hay un contraste enorme entre lo que se dice que se hace y lo que realmente se hace. Digamos, discursos que toman una metodología pacífica, pero que en el acto no lo son. Y esto lo hemos visto y nos preocupa muchísimo a nosotros desde aquí, desde España, lo que vemos con los migrantes y cómo la estrategia de combate a la migración, cuando no es algo que se va a combatir, ¿no? Y cómo se ha puesto a la Guardia Civil a hacer cosas que no debería estar haciendo bajo ningún punto de vista, si lo que pretendemos es que México sea un lugar más pacífico. Entonces, yo creo que hace falta muchísimo trabajo de fondo a nivel pedagógico, a nivel institucional, a nivel cooperativo. Yo creo que México tiene muchísimas posibilidades de lo que nosotros aquí, al menos desde el Instituto, llamamos la diplomacia no violenta, es decir, la capacidad de comenzar a mediar, a aliarnos y a través de esta diplomacia empezar a resolver conflictos. Creo que es el único camino posible que podemos andar hoy por hoy, y lamentablemente creo que se está bastante lejos de caminar ese camino en este momento, bastante lejos. Leonardo González, me parece interesante ligar esto al discurso que hemos escuchado, por ejemplo, del presidente de la República. Habla de ir al fondo o ir realmente a las causas para un combate integral, justo con los programas sociales. Habla de que hay que combatir las desigualdades para llevar entonces a bajar los índices de violencia. Entonces, estos programas sociales, que ya lo han mencionado también, son asistencialistas. ¿Podrían ser en algún momento esa forma de ir al fondo de la inseguridad, de combatir al narco, que también además ha cooptado a jóvenes, campesinos y demás en este tema de la desigualdad? Bueno, excelente acotación. Mira, yo creo que los programas de combate, más allá del título, los programas que consisten en dotar de medios, ¿no?, a las personas que menos lo tienen, son importantes. Pero esos programas son una variable dentro de una ecuación social, o sea, no son la ecuación. O sea, no es como que solo por estos programas la violencia va a cambiar. Es decir, esto depende muchísimo, por ejemplo, de lo empoderado y reforzada que está la violencia estructural y la violencia del narcotráfico en un país. En México, la cantidad de dinero que un chico puede ganar con el narcotráfico versus la cantidad de dinero que va a recibir el plan social es absolutamente, no tiene punto de comparación, por un lado. Pero por otro lado, también es importante tener en cuenta que estas ayudas, si bien a corto plazo pueden y solucionan el problema, lo importante es cambiar la legalidad y cambiar la posibilidad de redistribuir las riquezas, por ejemplo, lo cual sería mucho más interesante y hace mucho más a la equidad. La posibilidad también de reeducar a la población para la negociación, de poder mediar los grupos que están en conflicto en México, los grupos de narcotráfico, encontrar soluciones. Y algo muy importante acá es tener en cuenta que, volviendo a la metáfora médica, la violencia no es una enfermedad como el resfrío o como la gripe.
es una enfermedad como el cáncer, es decir, esto es algo a largo plazo. Nosotros no podemos de la noche a la mañana cambiar, y cualquier político que prometa eso está lamentablemente mintiendo, está diciendo mentiras. Los problemas de este tipo se pueden cambiar a largo plazo, se pueden contener a corto plazo. Definitivamente la manera en la que se está haciendo no es la correcta, pero se pueden cambiar a largo plazo. Entonces, para esto lo que hace falta es una estrategia de inserción en el mercado laboral de estas personas, de redistribución de la riqueza. Me parece que es positiva la propuesta de revisión de la fiscalización, porque esto es un problema enorme en México, pero creo que no es suficiente, no es para nada suficiente. Las causas del problema están básicamente en cuestionarnos la manera en la que vivimos desde múltiples frentes, desde el frente económico, desde el frente político, desde luego desde el frente pedagógico en las escuelas, y algo súper importante con el que coincido con mis compañeros de panel en este momento es que la justicia se ejerza de manera plena y que logremos, por ejemplo, que muchos delitos se denuncien, porque en México muchos no se denuncian precisamente por esta cultura de la impunidad, y que luego se resuelvan. Necesitamos más jueces también en México. Necesitamos gente que opere desde este paradigma de paz positiva, es decir, construyendo consensos, construyendo legalidad, construyendo equidad. Y creo que hay con qué hacerlo, vamos, pero esto requiere muchísimo compromiso político y bueno, es un enorme reto, pero creo que se puede estar más o menos lejos de esa meta. Creo que se está bastante más lejos de lo que se pudiera estar. Permítanme hacer una breve pausa. Regresamos con más. Veo tanto a Carlos como a Sadi asintiendo para darles la palabra también y que puedan participar. Hacemos una pausa y ya volvemos. Discute los temas reales aquí en Más Allá de la Noticia.